Bien, acá les voy a mostrar algunas indicaciones para que sepan los centímetros, las medidas del top que realicé, y también en función a los puntos, a las vueltas de mi muestra o de la muestra que ustedes realicen, cómo tienen que tomarse las medidas y de qué forma lo tienen que hacer, ¿sí? Vamos a empezar primero con mi muestra. Esta es mi muestra, que la hice con media vareta porque es el punto que utilicé para mi top. Ustedes pueden utilizar el punto que quieran. Lo importante es que hagan la muestra, obviamente. Yo me valgo de este elemento, lo centro bien para medir la cantidad de puntos en 10 centímetros y la cantidad de vueltas, ¿sí? Si usan una regla, 1 centímetro es indistinto, ¿sí? Lo importante es que si van a utilizar 1 centímetro, que sea el mismo con el que miden la muestra, el mismo centímetro con el que se van a tomar las medidas, ¿sí? En este caso mi muestra tiene en 10 centímetros 14 puntos y en 10 centímetros 12 vueltas. Ahora, este sería el top que yo realicé, ¿sí? Que tiene 71,5 de ancho, 20 centímetros de alto, y luego la parte del escote 45 centímetros por 13 con un cuello de 27, ¿sí? Utilicé, en este caso, en función a mi muestra, 100 puntos, que las cadenas de subida me van a contar como punto, ¿sí? 100 puntos. Hice 24 vueltas de alto, cerré mi tejido y lo retomé desde los 64 puntos centrales y fui subiendo en 16 vueltas, haciendo disminuciones en cada extremo de cada vuelta, ¿sí? O sea, 2 disminuciones por vuelta, quedándome 38 puntos en la parte del cuello, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, les voy a dejar algunas indicaciones más para seguir. Vamos a suponer que esta es mi prenda. En cada esquina de estas que acabo de marcar tenemos que hacer un aumento, y en las sisas tenemos que hacer disminuciones. ¿Por qué? Tenemos que hacer un aumento en la esquina para que le dé apertura. Estoy hablando de los bordes. Una vez que tenemos la prenda, tenemos que hacer el borde en medio punto, ¿sí? Bien, tenemos que hacer en cada una de estas esquinas un aumento con medio punto, y en la sisa una disminución para que no se levante como un piquito, ¿sí? En mi top, yo lo que hice fue hacer la vuelta de medio punto hasta acá, empecé de este lado, perdón, hasta acá, y luego hice media vareta. Ustedes pueden hacer directamente la primera vuelta toda de medio punto. ¿Por qué? Porque entre la media vareta que yo hice y el medio punto hay un desfasaje de altura. Entonces, para que le quede más prolijo, pueden hacer todo de medio punto y luego hacer el punto elástico, que lo marqué acá con rosa, que mi punto elástico fue la primera vuelta de medias varetas y 2 vueltas más de varetas en relieve por delante y por detrás. Bien, una vez que hago todo el borde, hago el elástico, tengo que hacer la parte del punto calado, que en mi caso utilicé un motivo múltiplo de 4 más 2. ¿Por qué? Porque son 2 medio puntos, 2 caen al aire, salto 2 puntos, 2 medio punto más, y empiezo y finalizo con medio punto. No se limiten tampoco a que sean múltiplo de 4 más 2, vayan viendo si le suman o le restan algún medio punto más en algún lado, en alguna parte de toda la trama. Lo importante es que empiecen y terminen con medio punto, ¿sí? En mi caso, como ya dije, tenía 42 puntos, lo que me permitió hacer 10 ojales. Luego, para finalizar, hago el bretel, engancho mi hebra. ¿Sí? Mi bretel tiene 230 puntos más un punto de subida, y realicé puntos deslizados hasta el final. Hice la unión, trabé y luego perdí las hebras al finalizar. Mi bretel mide 138 centímetros de largo. Muy bien. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la adaptación correspondiente para su talle, ¿sí? Vamos a suponer, primero es importante que sepan la medida del largo del top, ¿sí? Yo quiero que me tape el abdomen, lo voy a hacer hasta acá. Y lo quiero con este alto hasta el busto, ¿sí? Este va a ser mi rectángulo. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para medir los puntos de base? Es la parte más ancha que quiero cubrir de mi abdomen, independientemente de en qué zona se encuentre, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, vamos a medir, nuestro contorno máximo en esta parte que queremos cubrir, contorno máximo del abdomen. Vamos a suponer que yo me mido acá, por ejemplo, que es mi parte máxima, no es como el dibujo, o acá.
tengo 95 centímetros. Lo importante es que este sector que quiero cubrir tome la parte más prominente y la mida. Luego voy a tener en cuenta el alto. Vamos a suponer que son 35 centímetros. Y luego voy a ir sumando el elástico, ¿sí? Que en mi top más o menos son 5 centímetros. Yo ya sabía más o menos lo que quería hacer, entonces lo tuve en cuenta. Pero bueno, para hacer el rectángulo de base voy a necesitar 35 centímetros de alto y luego haré el elástico. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? No voy a hacer mi rectángulo de 95 centímetros. ¿Por qué? Vamos a suponer que este es el punto calado donde voy a cruzar las tiritas, ¿sí? Me tiene que quedar una abertura. Si yo completo este total, me va a quedar muy grande. Tengo que dejar un margen suficiente de abertura para hacer el punto calado y para que me quede también espacio luego de uso, de usarlo al tejido a mí se me estira, entonces dejo un poquito más de margen para que no me sucede que lo tenga que cerrar totalmente, o si lo tengo que cerrar que no me quede muy suelto, ¿sí? Por acá pasaría la tirita. Muy bien, entonces vamos a suponer que le resto 10 centímetros para quedarme tranquila. 10 centímetros serían algo así. Pueden hacerlo más grande porque el motivo va a ocupar más o menos 3 centímetros de cada lado, según cómo cada uno teja. Eso va a depender de la aguja, del hilado y de la mano de la tejedora. Muy bien, entonces voy a hacer 85 centímetros, mi base por ejemplo, y 35 de alto. Estos 85 centímetros son la cantidad de puntos. Ahora voy a completar con los datos de mi muestra. 10 centímetros es igual a 14 puntos. Para saber cuántos puntos tengo que hacer, utilizo la regla de 3 simple. 85 por 14 dividido 10 me da 119 puntos, ¿sí? Y sigo completando con mi muestra. 10 centímetros es igual a 12 vueltas. Regla de 3 simple. 35 por 12 dividido 10 me da 42 vueltas. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces voy a hacer mi base de 119 puntos, voy a hacer 42 vueltas y luego voy a empezar a hacer la parte del cuello o lo que cubriría mi busto. Para ello también tengo que tomar la medida de lo que yo quiero que cubra mi busto. Todos estos centímetros me lo voy probando, voy poniéndome el rectángulo arriba para ver cuántos centímetros voy a usar. Y luego se van a realizar las disminuciones que no van a ser tan abruptas, ¿sí? Tienen una leve inclinación y ustedes van a ir midiéndose también el alto si quieren que les cubra hasta acá o quieren que les quede un cuello más cerrado. Lo importante es que puedan centrar bien esta pieza en el rectángulo y que le queden la misma cantidad de puntos a cada lateral. Bien, una vez que tengan el rectángulo, luego hagan el escote. De acá va a salir el bretel, que es lo último que van a medir y es necesario que se valgan de una muestra, ¿sí? Con un largo lo suficientemente, no sé, largo sería, valga la redundancia, para que les sirva hacer una muestra, ¿sí? Háganse una tira así, más o menos, hagan el punto deslizado y una vez que achique van a darse cuenta cuántos puntos necesitan para el largo que les cubra, tanto que se dé la vuelta por el hombro y les llegue hasta la parte de la espalda, ¿sí? Y luego se vaya cruzando hasta abajo y que les dé margen también para atarlo si es que así lo desean. Muy bien, estas son todas las consideraciones que tienen que tener en cuenta para poder realizar el top a su medida. Primero, hacer la muestra, tomarse las medidas e ir calculando más o menos, haciendo todas las cuentas necesarias para empezar a tejer. Ahora vamos a seguir con el tejido propiamente dicho. Muy bien, para empezar a hacer el top, como ya les dije, vamos a utilizar hilado de algodón en diferentes colores y la aguja de crochet número 2,5, ¿sí? Para ello vamos a empezar haciendo una cadena de base. Les muestro cómo enganchar la lana, el hilo, perdón. Hacemos un rulito, ¿sí? Este que quedó adelante lo pasamos por atrás y luego dentro del bucle y tiramos. Ahí está. Así nos queda el nudo corredizo, ¿sí? Pinchamos nuestra aguja y la cadena de base la hacemos o con una aguja de tamaño mayor o flojito para que luego no se nos frunza en la parte de abajo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ponemos nuestra aguja dentro, hacemos una lazada y vamos pasando dentro
¿sí?, de nuestra cadena. Yo voy a hacer una muestra para que ustedes puedan apreciar, ¿sí?, lazada, paso dentro, de aproximadamente 30 puntos cadena, ¿sí? Yo hago mi nudo corredizo y luego la primera cadena que hago cuenta como primer punto, ¿sí? Voy a llegar hasta 30. Muy bien, acá realicé mis puntos de base. Voy a hacer una cadena más de subida, ¿sí? Y en la tercera cadena después de la aguja voy a hacer una lazada y pinchar para hacer mi media vareta. Observen cómo voy a pinchar, ¿sí? Así. Saco una lazada, lazada nuevamente y cierro todo junto para hacer mi media vareta. Sigo. Les muestro que lo hago de esta manera porque el bretel no lo voy a tejer de la misma forma. Muy bien. Y así voy a tejer 29 media vareta a lo largo de toda mi cadena de base. Acá voy a tejer mi último punto de la vuelta. Lo que les quiero mostrar es cómo hacer el cambio de color. Hago una lazada, pincho mi punto, saco lazada y en vez de hacer la lazada con la hebra que ya venía usando, voy a utilizar el color con el que quiero seguir tejiendo. Engancho el rulito, así, y cierro con él todo mi punto, ¿sí? Ahora para subir voy a tener que hacer 2 cadenas de subida, ¿sí? Que la primera cadena utilizo las 2 hebras y luego hago la siguiente con la hebra que voy a seguir tejiendo. Giro el tejido y sigo. Como no voy a usar cambios de color en mi top, voy a seguir tejiendo mi muestra con el color beige que tengo. Les vuelvo a mostrar cómo tienen que realizarlo. Tengo mi punto, hago lazada, pincho el punto, saco lazada y en vez de usar el color con el que venía tejiendo, uso el color por el que lo quiero cambiar. Cierro, hago la primera cadena con las 2 hebras de mi nuevo color y luego una cadena más de subida, ¿sí? Y luego voy ajustando todas las hebras que me quedan para que no se me abra el tejido, ¿sí? Yo voy a seguir tejiendo con mi color beige y voy a hacer algunas vueltas más para finalizar con el cuerpo de mi muestra. Bien, hago 2 puntos y empiezo a tejer la segunda vuelta con medias varetas. Voy a seguir tejiendo de esta manera por algunas vueltas más y les muestro cómo hacer la parte del escote y la sisa. Yo acá lo que hice fue marcar con los marcadores de puntos donde quiero hacer la parte del escote y empezar con las disminuciones. Como tengo 30 puntos, los puntos de subida los cuento como un punto, voy a dejar 5 puntos a cada lateral, ¿sí?, para que me quede simétrica la prenda. Y voy a empezar haciendo disminuciones a lo largo de todo el cuello, ¿sí? Bien, yo hasta acá marqué 5 puntos, por ende este sería el sexto. Voy a empezar de acá. Voy a tomar mi hebra. Ahí está. ¿Qué hago? Ya empiezo a hacer disminuciones. Tengo 20 puntos centrales. Entonces, hago una cadena de subida. Tendría que hacer, saco mi hebra y tengo que hacer una cadena de subida, ¿sí? Ahí está. Ahora sigo con lo que voy a seguir tejiendo. Y en vez de hacer la segunda, ya empiezo a hacer la disminución, ¿sí? Acá ya voy tomando 2 puntos. Es decir, que empiezo a tejer el punto siguiente como si fuese una media vareta normal. Entonces, hago lazada, pincho mi punto, saco lazada nuevamente y cierro los 2 juntos. Acá tengo mi primera disminución, ¿sí? Vamos 2 puntos tejidos, 3, 4, 5 y sigo tejiendo normalmente hasta que me queden los 2 puntos finales de los 20 que voy a utilizar para iniciar mi cuello o mi escote. Me quedan los últimos 2 que están señalizados con mi marcador y los hago de esta manera: lazada, pincho, saco hebra, lazada nuevamente y en vez de cerrar, pincho, saco hebra, lazada. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buclecitos en mi aguja, cierro todo junto, ¿sí? Hago una cadena de subida, giro el tejido
y vuelvo a disminuir, ¿sí? Hago una lazada, pincho el tejido, saco lazada nuevamente y cierro todo junto, ¿sí? Les voy a mostrar cómo tendrían que hacerlo si quisieran cambiar de color, ¿sí? Tengo mis dos últimos puntos para tejer, lazada, pincho, saco hebra, lazada, pincho, saco hebra y lazada. En vez de hacerla con el color que estoy tejiendo, tomo el color con el que quiero cambiar, hago mi buclecito, me quedan 6 nuevamente, cierro junto y trabo con las 2 hebras. Giro. No voy a hacer, como ya les dije, una cadena de subida, sino que tejo el punto siguiente y cierro todo junto, ¿sí? Yo voy a retomar, esto es para mostrarles únicamente, voy a seguir tejiendo mi escote, haciendo las disminuciones para mi muestra y les voy a mostrar cómo queda al final para seguir con el borde, el lateral y el punto elástico. Acá realicé todas las disminuciones de mi muestra, ¿sí? Me quedaron una a cada extremo y luego los puntos centrales. Quiero que vean cómo se produce esta disminución, que no es tan abrupta, ¿sí? Les va a dejar margen, ustedes tienen que ir viendo cómo desean ir cubriendo su busto con este tipo de ángulo, ¿sí? Bien, ahora como ya les dije, tenemos que hacer un aumento en cada una de estas esquinas y disminución en la parte de la sisa, ¿sí? Vamos a empezar haciendo el borde con medio punto. Yo voy a empezar por esta esquina, lo paso, hago una cadena de subida. Puedo empezar haciendo el aumento ahora o hacerlo después. Yo lo voy a hacer ahora, un aumento en esta esquina, ¿sí? Un aumento quiere decir que voy a tejer 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior sería. Y ahora voy haciendo medio punto, de qué forma pincho, saco hebra, lazada y cierro junto, ¿sí? La cantidad de medio puntos que tienen que hacer por cada media vareta sería 2, ¿sí? Yo más o menos lo voy haciendo a ojo, que es importante que tengan en cuenta que si hacen muy pocos medios puntos, esto se les va a cerrar, les va a quedar así. Y si hacen muchos, les va a quedar como fruncido, les va a quedar como ondeada la prenda. Entonces es muy importante que vayan midiendo eso. Una vez que llegan al borde en el que tienen que hacer el aumento nuevamente, ustedes tómense el tiempo de ir pinchando bien, haciéndolo prolijo. Yo trato de hacerlo rápido para ir mostrándoles cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Muy bien, sigo pinchando y haciendo medio punto. Muy bien, acabo de llegar a la esquina, voy a hacer un aumento. Sigo tejiendo los puntos. Acá es más fácil de ver los medio puntos, que como son grandes, vayan haciéndolos flojitos también para que no se les deforme el tejido, ¿sí? Ahora voy a tejer el último medio punto y el primero de la vuelta de donde empiezan las disminuciones, ¿sí? Entonces saco la hebra pero no cierro, pincho el punto siguiente, saco hebra y cierro los dos juntos. De esta manera hago la disminución, así que voy a seguir tejiendo mis medio punto alrededor de todo el escote y voy a dar una vuelta. Voy a seguir tejiendo hasta esta parte de acá y les voy a mostrar cómo seguir en esta parte, la parte inferior del top. Acá ya hice todo el borde, ¿sí? Me queda la parte inferior que les quiero mostrar cómo lo quiero tejer. Voy a pinchar la parte de abajo tomando 2 hebras, ¿sí? De esta forma me parece que va quedando más prolijo. Miren dónde está el agujerito acá, levantando 2 hebras únicamente. Ahí está. Y así vamos a ir tejiendo a lo largo de toda esta parte, ¿sí? Los 30 puntos de base y recuerden que tenemos un aumento en cada esquina. Ya hice toda la parte del borde de abajo, hice uní con deslizado, hice 2 cadenas de subida y voy a realizar
medias varetas, ¿sí? Como el punto que utilizamos en todo el cuerpo de nuestro top, para hacer la primera vuelta del elástico inferior, ¿sí? Uno por uno vamos a hacer medias varetas. Ustedes eligen si quieren tomar el aumento de la esquina o simplemente tejer los puntos de base que hicieron inicialmente, ¿sí? Muy bien, yo voy a seguir hasta el final y les voy a mostrar cómo hacer el elástico. Acá acabo de tejer todos los puntos, todas las medias varetas. Voy a hacer una más, tomando el aumento, me parece que queda un poco mejor. Hago 2 cadenas de subida, no voy a hacer 3, porque las varetas que voy a hacer van a ser en relieve por delante y por detrás y eso me va a cortar un poco el punto, ¿sí? Entonces hago 2 cadenas de subida y para hacer la vareta en relieve por delante y por detrás tengo que tomar la media vareta de la vuelta anterior, esa. En relieve por delante pincho por delante y paso por detrás la aguja, así de esta forma. Voy como envolviendo la vareta, pincho de adelante y luego paso. Saco mi hebra, hago lazada y voy cerrando la vareta como tejería normalmente. Ahora le hago en relieve por detrás. Pincho detrás, envuelvo, saco la hebra, ¿sí? Y voy tejiendo la vareta como la haría normalmente. Les repito, por delante lo hago de esta forma, envuelvo, ahí está, saco hebra, cierro 2, lazada, cierro 2 más, ahora por detrás, pincho de atrás, hacia adelante, así, saco mi hebra, lazada, cierro 2, lazada y cierro las 2 juntas. Así voy haciendo hasta el final, luego hago 2 cadenas de subida y giro. Y para tejer la segunda vuelta y las vueltas que deseen, tienen que tejer los puntos como los ven que están tejidos de la vuelta anterior, ¿sí? En este caso por delante, la siguiente por detrás. Entonces tomo mi vareta en relieve por delante y la tejo de la misma manera y luego por detrás, ¿sí? Así tengo que hacer con esta vuelta y las que siguen si es que así desean hacer un elástico un poco más ancho. Yo voy a destejer esto, así les muestro cómo hacer la parte del punto calado, ¿sí? Hago un punto de altura o un punto de subida porque por toda esta parte, ¿sí? Ahí les muestro. Por toda esta parte voy a hacer el punto calado. Entonces, como ya les dije, yo tenía 42 puntos en total. Ustedes vayan viendo más o menos cuánto pueden hacer. Así saben si terminan con un medio punto, con 2 medio punto, con 3, porque capaz que no tienen la medida justa como para hacerlo de esta manera. Tiene que ser múltiplo de 4 más 2, ¿sí? En mi caso tenía 40 más 2 puntos. Si no llega a darles ese número, vayan viendo si suman o restan medio punto en algún lado. Bien, tengo entonces mi punto de subida, mi cadena de subida. Tejo un medio punto, 2 cadenas al aire, salto 2 puntos. Esto, como acá tengo el elástico, lo voy haciendo a ojo, ¿sí? Salto 2 puntos, tejo 2 medio punto. Hago 2 cadenas al aire, ahí está, salto 2 y tejo 2 medio punto. Vamos a seguir un poquito, voy a tratar de no taparlo. Salto 2 puntos y tejo ahí. Bien, 2 cadenas al aire, salto 2, ¿ven? Y acá no me alcanza para volver a hacer, entonces tejo una más, ¿sí? Un medio punto más. Ahora hago una cadena de subida, giro el tejido, tejo los medio punto, es decir que la primera cadena me cuenta como primer punto y luego 2 más. Ahora tendré que tejer medio punto entre esta parte. ¿Cómo hago en la parte del ojal? Pincho debajo del ojal, no pincho el punto como lo haría normalmente. Pincho debajo del ojal, saco la hebra y tejo mis 2 medio punto, ¿sí? Ahora voy a seguir tejiendo los 2 medio puntos normalmente como se presentan y las 2 cadenas pincho debajo, saco
¿sí? Sigo tejiendo los medio punto que es de la vuelta anterior, las cadenas las pincho debajo y hago 2 medio punto, tejo, ahí está, 2 medio punto, 2 cadenas, las 2 cadenas hago de esta forma, pincho el ojal y tejo mis 2 medio punto. Ahora les muestro cómo queda. Voy a sujetar con un marcador, así lo pueden ver. Yo quiero que observen esto, ¿ven cómo quedan los ojales? Me parece que de esta forma quedaba mejor, por eso los hice de esta manera. Ustedes pueden hacerlo como les parezca. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el bretel, ¿sí? Recuerden que tienen que hacer la muestra para calcular el largo. Una vez que tienen esto, se lo prueban y van midiendo que llegue hasta acá y luego que pase por los ojales y que lo puedan anudar o como deseen. Tomamos la hebra, hacemos el bucle, pinchamos, ¿sí? El primero yo lo trabo y sigo tejiendo, no suelto ni apretado, ¿sí? Porque si lo hago suelto por ahí se elastiza mucho mi bretel y no es lo que quiero, salvo que quieran hacerlo de esa forma. Vamos tejiendo normal la cantidad de vueltas, de cadenas que ustedes calcularon que necesitan para el largo de bretel de su prenda, ¿sí? Punto cadena. Una vez que tengamos las que necesitamos, hacemos una cadena subida y miren cómo vamos a pinchar la segunda cadena después de la aguja. Acá tenemos esta B que se hace, vamos a tomarla por debajo, ¿sí? Acá hay como una pancita. Vamos a pinchar esa pancita y sacamos el deslizado sin apretarlo demasiado, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos la B, esta que se hace, y pinchamos la pancita de acá abajo. Esta parte a mí me llevó bastante tiempo porque la fui haciendo muy despacito. Así hacemos. Les voy a mostrar cómo queda si lo avanzo un poquito más. Bien, quiero que vean que quedó como un cordoncito, ¿sí? Con todos los deslizados, por hacerlo de esta manera. Llegué hasta el punto final, uno con un deslizado. A esto lo tendré que cortar y trabarlo, pasarlo por adentro una vez que lo corto y tirar, ¿sí? Bien, ahora ustedes van a tener distintos colores, o sea que van a tener hebritas sueltas por todos lados. Una vez que yo termino todo, corto las hebras, las escondo, ¿sí? Y así quedaría mi top terminado. Espero que les haya gustado la propuesta. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para enterarse de novedades y tutoriales que estaremos subiendo a la brevedad.